Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erisbeth Torres García, tengo 27 años, tengo una licenciatura en educación especial, una maestría en educación y actualmente estoy trabajando en un equipo de supervisión dentro de la SEP. Mucha gente que me conoce pues me ha dicho, wow, qué padre todos tus logros, gracias a Dios, ¿cómo lo lograste? Ay, tuviste suerte, o yo a tu edad tenía ya otras metas. Eh, Sin embargo, pues muchas veces la gente ve lo bonito de nuestras vidas y no ve lo que hay detrás de ellas. Detrás de todos estos logros, pues en mi vida hubo depresión, hubo soledad, hubo abandono, existió miedo, y otras situaciones que yo no me esperaba. Y bien, bueno, quiero comentarles que yo viví una infancia muy bonita dentro de una familia tradicional, papá, mamá e hijos, y bajo un contexto muy sobreprotector. Mis papás todo me daban a sus posibilidades, claro, pero todo, todo trataban de darme con tal de que yo me esforzara, de que yo sacara buenas calificaciones en la escuela. Mi mamá hacía todo, literal, era como yo, yo lavo tu ropa, yo hago de comer, yo hago la limpieza y tú enfócate solamente a tu escuela. Y gracias a Dios, durante toda mi escolaridad siempre estuve dentro de los primeros lugares porque pues finalmente era lo que me abocaba en todo ese tiempo. Pero toda esta familia muy bonita, muy unida, pues se empezó a desintegrar. Normalmente escuchamos que son los hijos quienes emprenden el vuelo y abandonan el nido. Y en mi caso fue toda la familia emprendió su vuelo y me dejaron sola en el nido. Y quiero platicarles cómo fueron estas ausencias. La primera fue la de mi papá. Él tenía un trabajo de oficina y pues se iba en las mañanas, llegaba en la noche y cenábamos, platicábamos, a veces veíamos películas y estábamos todos juntos como familia. De repente a él le dan un trabajo en donde él se tiene que ir por días, es un trabajo foráneo y a veces eran días, a veces eran semanas en donde ya no lo veíamos porque estaba trabajando. Yo tenía mucho miedo en mi corazón porque pues todas éramos mujeres en casa y que no existiera la figura paterna era como, ¿qué va a pasar? ¿No? Si alguien viene y nos quiere hacer daño o si pasa algo, ¿qué vamos a hacer si somos puras mujeres? ¿No? Cualquier ruidito en la noche que yo escuchaba y me despertaba y tenía mucho miedo. Después, pues Dios fue poniendo paz en mi corazón. A estas alturas ya puedo dormir tranquila, pero en aquel entonces era mucho miedo, mucho miedo. La siguiente ausencia fue la de mi hermana la mayor. Ella pues se casa, digo, pues es un proceso normal, pero a mí me dolió mucho porque ella y yo éramos muy unidas. Para todos lados estábamos juntas, ella me peinaba, me prestaba sus cosas, terminó ella su carrera universitaria. Yo decía, yo quiero un título como el de ella, quiero que mi título esté al lado del de mi hermana y quiero ser como ella y lograr todas sus metas y que ella tiene su trabajo y veo cómo ella se compra sus cosas, yo quiero eso para mí. Ella siempre fue ese ejemplo. En las tardes, cuando ella llegaba de trabajar, nos poníamos a ver películas, de repente ella se quedaba dormida y era como, ¿por qué te quedas dormida, no? Ahora que ya llegué a su edad es como, ahora entiendo por qué se queda dormida. Pero todas esas actividades que hacíamos juntas, pues de repente se van porque ella tiene que hacer su nueva familia y pues es algo normal. La tercera ausencia fue la ausencia más dolorosa en mi vida, fue la ausencia de mi mamá. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá partió con el Señor. A ella le diagnosticaron cáncer de mama. Y mi papá habló con nosotras, pues nos dijo que pues si mamá hacía todo en casa, ahora no podía hacer nada. Nosotros teníamos que ayudarla, teníamos que hacer la comida, teníamos que hacer la limpieza, lavar la ropa, hacer todo, porque mamá ya no podía hacerlo. Incluso pues todo el tratamiento que ella tuvo que someterse, se sometió a quimioterapias y era un dolor muy fuerte el verla cómo llegaba cansada de sus quimioterapias y aparte la reacción que le daba
Era algo muy, muy doloroso. Sin embargo, pues ahora entiendo que este proceso que de su enfermedad, el Señor nos fue preparando para cuando ella ya no estaba, porque nosotros fuimos aprendiendo pues, a hacer de comida, a pagar los servicios, a lavar la ropa. Recuerdo que me tocaba a mí lavar la ropa de mi papá, de mi hermana, de mi mamá, la mía. Y hubo un tiempo donde se descompuso la lavadora, entonces me tocaba lavar a mano y era pues muy pesado y más aparte la escuela y más aparte mi adolescencia, porque estaba en plena adolescencia, pues sí, fueron muchas cosas a la vez. Sin embargo, el Señor nos fue preparando para cuando mamá no estuviera. Y recuerdo que pues Dios me dio la dicha de despedirme de ella. Un día antes de su partida, nosotros fuimos al hospital, el cáncer ya le había avanzado al cerebro, por ende le había afectado muchas áreas y nosotros fuimos a verla. Yo fui la última visita, recuerdo que fui a verla, a ella la tenían que dormir porque ya no aguantaba el dolor, la tenían que amarrar porque se quitaba todo lo que le ponían, tenía sondas porque ya no podía comer, tenía oxígeno, tenía suero, tenía muchas mangueritas en su cuerpo y estaba irreconocible. O sea, de tantas cosas que yo quería decirle en persona, no pude decirle nada, porque se me hizo un nudo en la garganta tan fuerte de ver a mi mamá así, que lo único que hice fue darle un beso y salirme del cuarto del hospital. Cuando llegamos, yo dije, mañana la voy a ver y voy a estar con ella y ahora sí le voy a decir todo, ¿no? Y esa noche, en un sueño, el Señor me permitió despedirme de ella. Recuerdo que en ese sueño yo le dije que ella se fuera tranquila, que yo iba a cuidar de mi papá, que iba a cuidar de mi hermana, que ella ya no sufriera, que me dolía mucho verla así y que era preferible que se fuera a la presencia del Señor. Y recuerdo que le di un beso en la frente y cuando terminó ese sueño, marcan a mi celular, lo cual pues era muy curioso porque tenían el celular de mi papá, el de mi mamá que traía y el teléfono de la casa y marcan a mi número. Entonces nos avisan de que mi mamá pues había fallecido en ese momento. Cuando mi papá nos da la noticia, pues mi espíritu sintió un alivio, fue así como, wow, gracias a Dios porque mi mamá ya no sufre. Gracias porque ella ahora es libre de toda enfermedad, de todos esos aparatos que tenía mi mamá, ahora ya no los tiene. Y lo más difícil de una pérdida no es cuando en ese momento, no es en los servicios funerarios, no es en todo ese proceso, porque ahí te vas a encontrar con mucha gente y nosotros nos encontramos con mucha gente que nos abrazaba y que trataba de darnos todo y nos decía, ten un agua, ten unas galletas, vente a comer, y tú no lo entendías, ¿no? Y había mucha gente y te abrazaba decía, échale ganas, cualquier cosa, mira, aquí estoy y háblanos y todo esto. Y nosotros, wow, qué padre, ¿no? Pero lo más difícil fue al paso del tiempo, porque al paso del tiempo todas estas personas pues no se preocupan por ti si ya comiste, si estás bien, si te hace falta algo, si llegaste a tu casa después de la escuela, ¿no? Porque pues hoy en día pasan muchas cosas y nos fueron dejando solas a mi hermana y a mí. Mi papá continuó con su trabajo y se empezó a aislar él en su duelo. Él no quería llegar a la casa porque le dolía la ausencia a mi mamá, pero tenía que llegar para vernos a nosotras. Nosotras pues nos refugiamos en la escuela, mi hermana y yo íbamos en la tarde, entonces nos íbamos, desayunábamos en la mañana juntas, nos íbamos a la escuela, en la noche llegábamos a cenar, nos dormíamos, era una rutina en donde pues nos veíamos muy simultáneamente. Mi abuelita vivía con nosotros, gracias a Dios por su vida, porque nos ayudaba a la comida, ella nos hacía de comer, pero después de un tiempo, mis tíos deciden llevarse a mi abuelita
y me dejan sola con mi hermana. Y después de un tiempo, mi hermana, la más chica, sale embarazada. Cuando ella sale embarazada es como, wow, ¿dónde estaba la hermana mayor que iba a cuidar a su hermana, no? ¿Dónde estaba su papá? ¿Dónde estaba la familia? Y nos dimos cuenta que nos empezamos a separar. Sin embargo, ese bebé es ahora una bendición para nosotros. Él nos vino a enseñar muchas cosas. Incluso, pues nos decían que nosotras como jóvenes o adolescentes no íbamos a poder cuidar de un bebé. Sin embargo, pues Dios nos dio la sabiduría realmente para poderlo cuidar. Tuvimos que aprender a bañarlo, a detectar cuando se sentía mal, a cambiarle el pañal, a llevarlo al médico. Y, y sí, algunos familiares se acercaron con nosotros, nos ayudaron mucho, pero después mi hermana decide irse con el papá de su hijo. Y bueno, pues es algo normal, algo que de acuerdo a la Biblia tiene que ser. Y sin embargo, a mí me dejan sola en casa. Recuerdo que yo había estado, me aceptaron para la universidad y pues yo primero no sabía qué estudiar, tenía mucho miedo a quedarme sin escuela, hice exámenes para diferentes escuelas y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero una escuela que me quede cerca, no quiero una escuela lejos. Y gracias a Dios me dejó en una escuela que estaba a 20 minutos de distancia, no me hacía mucho, me podía ir incluso caminando. Y cuando llego a esa escuela, pues escucho educación especial y yo digo, bueno, pues a lo mejor es como terapia física o rehabilitación, eso me gusta, me llama la atención. Y cuando nos empiezan a hablar de lo que se trata la carrera, es como, vas a ser maestra y vas a ser maestra de preescolar, primaria, secundaria, y tienes que aprender cómo trabajar en estos niveles, tienes que aprender cómo sean cada una de las asignaturas. Yo no sabía que cada materia tenía como su enfoque, sus competencias, su manera de enseñar diferente. Yo pensé que en la escuela pues todo se enseñaba igual, la forma de evaluar y aparte de todo esto, aprender cómo tratar a todas las discapacidades. Yo decía, wow, son muchas cosas, no, yo no voy a poder, ¿no? Y yo decía, no, yo no quiero esto. Es más, hasta por mi mente pasaba el salirme de la escuela, porque yo escuchaba a mis compañeras y muchas decían, yo estoy aquí porque desde niña quise ser maestra, estoy aquí porque tengo un hermano con discapacidad, estoy aquí porque mis papás son maestros. Y yo me hacía esas preguntas y decía, pues no, yo de niña no quería ser maestra, incluso sí jugaba a la escuelita, pero jugaba más a ser la directora que ser una maestra. Mis papás pues no eran maestros, de hecho de mi familia nadie es maestra, yo soy la primera generación. Eh, También pues yo no tengo familiares con discapacidad, nunca los había conocido ni tener el trato con alguno de ellos. Y cuando yo me enfrento a todo este contenido de la escuela, a toda esta separación de mi familia, porque fue en ese tiempo donde a mí me dejan sola. Yo llegaba de la escuela y me ponía a llorar. Yo lloraba y lloraba y lloraba hasta quedarme dormida. Lloraba y gritaba como una niña desesperada porque decía, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y algo que mi mamá nos decía desde niñas era, nunca le reproches nada a Dios, nunca le reclames nada, porque todo lo que Dios hace es por algo. Entonces, si Dios permite que algo pase en tu vida, tiene un propósito. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, aún en esa depresión, en ese llanto, no le reproché a Dios. Sin embargo, al contrario, sentía yo su abrazo. Y quiero comentarles que en ese tiempo yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. Yo de conocer al Señor llevo apenas 3 años. Y en ese tiempo yo recuerdo que yo lloraba y lloraba tanto hasta quedarme dormida y en ese llanto yo sentía el abrazo de Dios. Yo sentía cómo Él me abrazaba y me decía, yo sé, hija, que esto te duele, yo sé que esto es muy doloroso, pero después te vas a levantar.
Y en ese llanto yo decía, pero ¿cómo me voy a levantar si estás viendo que no tengo a nadie, que estoy sola? De verdad, a veces no comía nada, me la pasaba llorando, me la pasaba en depresión. ¿Qué podía yo hacer de comer si no sabía hacer nada? De verdad que yo llegaba de la escuela y añoraba yo esa sopa que a veces mamá nos da y que no queremos comérnosla, yo la añoraba, yo decía que yo quiero un plato de sopa y a veces no, me cansaba de comer cereal con leche, sincronizadas, con comida rápida porque pues no sabía hacer otra cosa. Después de ese tiempo, a la par de la carrera, yo tenía muchas cosas en mi mente. Yo decía, ya no quiero estudiar, esto no es para mí, yo no quiero ser maestra, menos de niños con discapacidad, tengo mucho miedo, ¿cómo les voy a hablar? Y después de un tiempo tuve mis prácticas en una escuela de educación especial, en donde todos los alumnos tienen discapacidades severas o multidiscapacidad. Y cuando entro a la escuela digo, wow, está bien bonita esta escuela, ¿no? Los salones, la pintura, los murales. Pero cuando entro al salón, me doy cuenta que de todos los niños, niños en sillas de ruedas, niños con parálisis cerebral, niños con autismo, niños gritando, niños eh, pegándose, mordiéndose. Yo me espanté y decía, Señor, ¿qué hago aquí? ¿No? Y decía, esto no es para mí. Y recuerdo muy bien a una niña que tenía parálisis cerebral. Ella no hablaba, solo con su manita decía sí y decía no. Y en el recreo la dejaban sentada. Entonces yo iba con ella y me sentaba. Yo estaba viviendo en este momento de depresión, pero aún así, con mis prácticas, yo trataba de dar mi mejor sonrisa para los niños. Entonces, platicaba con ella y le hacía compañía porque yo sentía que ella estaba solita. Pasó mi maestra de práctica y me decía, ¿qué haces sentada ahí? Dice, no puedes estar sentada, si te veo sentada te repruebo. Y yo, wow, ¿cómo me puedes reprobar, no? Entonces me voy con los niños a donde estaban. Recuerdo que era una distancia larga, la niña con parálisis cerebral no podía caminar sola, necesitaba apoyo. Y cuando volteo a ver dónde estaba esta niña, volteo y ella venía caminando hacia mí, apoyándose de la pared. Fue un momento en donde Dios me dijo, hey, despierta, tú te estás encerrando en una depresión, te estás diciendo que estás sola. Dice, mira, aquí hay muchos niños que anhelan tu compañía, que tu compañía le es grata. Mira, esta niña no podía caminar y caminó, hizo su esfuerzo por estar contigo. Entonces, desde ahí, Dios me ayudó a motivarme a salir adelante en mi carrera. Eh, en el primer semestre, pues de verdad no me fue bien. Estuve a punto de reprobar materias, no entregaba todas mis tareas. Y después de esta práctica, de esta situación con esta pequeña, pues Dios me empezó a levantar. Me levantó y me empecé a apasionar tanto por mi carrera. Fue una pasión tan hermosa que yo veía a los niños y de verdad yo me transformaba, yo trataba de darles lo mejor y decía, si hay un niño que no puede ver, que sean mis ojos los que vean a través de ese niño, esas manos, esas piernas, todo lo que yo pueda hacer para que ellos puedan aprender. Y fue algo maravilloso. Recuerdo que de mi generación, después de que no quería estudiar, que ya me quería salir de la escuela, tuve el primer lugar de toda mi generación de la escuela. Eh, pues me gradué con excelencia. Fue algo muy, muy bonito que Dios hizo en mi vida. Durante ese tiempo también empecé a conocer la danza folclórica que me ayudó a salir de esa depresión a través de la danza. Yo pude expresar mis emociones, expresar cómo me sentía. Y era muy bonito porque nos íbamos a otros países, a otros estados, perdón, a otros lugares, representando el Estado de México a través de su folclore y era muy, muy bonito. Lo que no era bonito, pues era lo que había después de cada presentación, porque siempre era el alcohol, el tabaco, los antros, la fiesta, y eran cosas que pues no edificaban mi vida. Después de un tiempo, mi papá se casó con una hermana que se congrega en Centro Cristiano La Joya y ella invitó a mi papá.
como yo veía que mi papá iba, yo lo empecé a criticar mucho. Yo decía, ¿por qué vas, no? O sea, tú no me enseñaste eso, ¿por qué quieres que ahora yo vaya a, a esa congregación, no? Yo no voy a ir. Y mi papá fue muy respetuoso, él decía, está bien, respeto tus decisiones, tú ya eres adulta, entonces, pues adelante, si tú quieres ir algún día, la invitación está abierta. Y yo, sí, pero algo en mí me decía, no es tu tiempo. Y yo seguía en mi danza porque la danza era sábado y domingo. Y esa era mi vida, la danza folclórica durante 8 años. Después, la danza se terminó y fue así como, wow, ¿qué hago, no? Dije, bueno, pues creo que llegó el tiempo de pasar más tiempo con mi papá y, y decidí ir al Centro Cristiano La Joya. Cuando yo entro al Centro Cristiano La Joya, siento un calor tan fuerte y siento como si me hubieran esperado ya desde hace mucho tiempo, como si ese día sabían que Elizabeth iba a ir a La Joya y todas las alabanzas, todo lo que yo veía me impactó. Yo decía, wow, qué bonito, ¿no? Todos los edecanes me abrazaban y me decían, qué bueno que estás aquí. Yo decía, pero no me conoce, ¿no? ¿Por qué me abrazan? ¿Por qué me saludan? Y era algo hermoso. Recuerdo que yo solita empecé a alabar a Dios con mis manos y de repente mis manos hacían el movimiento del pandero. Yo veía a las chicas y de repente sentía yo ya el movimiento del pandero y decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Y recuerdo que un hermano, edecán, me decía, dice el Señor que le da gusto que estés aquí. Y al siguiente domingo, qué bueno que estás aquí. Ahora dice el Señor que cuándo le vas a servir. Yo decía, servirle a Dios. Decía, no, ¿cómo? Dije, ¿en qué le puedo servir al Señor si yo no sé orar como ellos? Si, si yo no conozco a la gente para ser edecán y saludarlos, si yo no sé dar clases aquí, o sea, sé en lo secular, pero aquí pues no sé, o sea, y aparte ser maestra de niños en domingo decían, no, trabajo con niños de lunes a viernes, como para el domingo también, decían, no, no voy a ser maestra de niños. Eh, y al siguiente domingo así me decían, dice el Señor que cuándo le vas a servir, dice el Señor que cuándo le vas a servir. Y recuerdo que llevaba yo 3 meses congregándome cuando empezaron los bautizos en agua. El Señor me empezó a hablar y me decía que era el momento. Entonces dije, pues bueno. Y algo en mi interior me decía, una vez que estés en Centro Cristiano La Joya, que tú conozcas del Señor, ya no hay paso atrás. Las cosas viejas pasaron, ahora eres una criatura nueva en Cristo. Y yo decía, pero ¿cómo? No lo entendía todavía. Muy bien. Entonces, al momento de bautizarme fue un momento increíble, un momento en donde todo mi pasado, todo mi dolor se quedó en las aguas. Yo literalmente salí como una persona nueva, empecé a servirle al Señor, empecé a tomar cursos bíblicos, empecé en los talleres que se daban en los cursos, en el taller de alabanza. Yo decía, no me sé las alabanzas, pero aquí estoy, Señor, ¿no? Yo levanto mis manos y te alabo. Después en el servicio de decanes, yo decía, pues no conozco a nadie, pero pues mínimo sonreírles a la gente y darles la bienvenida, ¿no? Después en el taller de oración, me enseñaron a estar orando, eso fue algo muy bonito. Y una vez entrando a la oficina de la pastora Miri Rico, recuerdo que yo solamente acompañé a una amiga y la pastora me dice, Eris, qué bueno que estás aquí. Y yo, sí, hermana, pues gracias a Dios, ¿no? Y me dice, oye, ¿quieres ser maestra de niños? Y en mi corazón fue así como, no, no, pues soy maestra, ¿no? Yo le decía, no, es que no sé dar clases. Es que, o sea, sí soy maestra en lo secular, pero aquí no sé cómo dar una clase. Y ella me decía que y ella me decía, no te preocupes, yo te voy a dar un discipulado. Entonces ella me empezó a discipular como para poder ser maestra de niños, cosa que pues yo no quería, pero pues
no es que yo quiera hacer las cosas, sino que el Señor ya las tiene preparadas para mí. Y bueno, ahora veo mi vida y de recién que yo entraba y decía, Señor, ¿en qué puedo servirte? Ahora me doy cuenta que podemos servirle en muchas cosas. Recuerdo muy bien al pastor Jorge Rico que él nos decía, si eres valiente, dile al Señor, te entrego mi vida y aquí estoy para lo que se te ofrezca. Y recuerdo que hice esa oración, dije, pues Señor, no sé en qué pueda servirte, pero pues aquí estoy. Y gloria a Dios desde que hice esa oración, empecé a servir en las obras musicales, en los cursos de primavera, en los cursos de verano, como maestra de niños, lo que no quería. Después me incorporé al grupo de danza y yo leía mucho la Biblia que teníamos que darle un servicio a Dios de excelencia. Recuerdo que en la parte de danza, pues yo desconocía mucho la técnica que ellas manejaban. Y, y una vez así, buscando en internet, bueno, ni buscando nada de ahí, yo pasando en internet, vi una publicación de una academia cristiana de danza. Entonces decidí inscribirme, todo se dio muy rápido, me dieron una beca del 50% para poderme inscribir. Y yo decía, wow, qué padre, ¿no? Yo le decía, Señor, quiero dirigir una alabanza. Y al siguiente domingo me decían, te toca dirigir esta alabanza. Y yo, wow, qué padre. Pero yo me sentía sin elementos. Yo decía, yo quiero prepararme. Y entonces el Señor me dio esta escuela, me empecé a preparar. Y después se vino la pandemia y fue así como, y ya ahora en donde, pues voy a poner en práctica todo esto que he aprendido. Y el Señor me decía, pues en tu casa levanta altares de adoración y de alabanza. Yo decía, es cierto. Y sí, aquí en casa yo me ponía a alabar a Dios, ponía mis alabanzas, me ponía a ensayar, a veces hasta mi hermana era así como, ¿qué estás haciendo, no? Y, estás danzando, está bien, ¿no? y, y así empecé yo a danzar, se vino la pandemia y para muchos es como, pues bueno, hay pandemia, hay vacaciones, ¿no? Pero pues no, el Señor nos trajo más trabajo y nos tuvimos que hacer videos para niños, grabar una obra musical en línea, eh, seguir estudiando, seguí en la academia, seguí estudiando, tomando mis clases en Zoom. Actualmente aún sigo tomando clases para seguirme preparando. Y es una bendición el poder servirle al Señor, el poder estarte preparando. Recuerdo que durante la pandemia, un anhelo que había en mi corazón era servir en cursos bíblicos y el Señor me dio ese privilegio. Tuve eh, el privilegio de poder apoyar al pastor en el curso A, el cual fue un reto porque me tocaba, en el primer curso bíblico me tocó hacer llamadas a 150 personas, hermanos de otros países, de otros estados, pero finalmente era una bendición. Y bueno, actualmente pues sirvo en el grupo de princesas y campeones, en el grupo de danza. Y pues en lo que se ofrezca en la iglesia, a veces no hay edecanes, pues nos ponemos como edecanes, en la parte de danza, cuando no íbamos a hospitales o así cualquier otra actividad donde el Señor nos ponga, ahí estamos dispuestos, incluso hasta en las clases de niños a distancia y ahí ha sido una bendición. De verdad que todo este propósito, vivir el propósito de Dios hacia mis planes ha sido lo mejor, ha sido algo que ha impactado mi vida, algo que no me esperaba. Incluso durante la pandemia el Señor me daba una palabra de buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Y durante la pandemia tuve un ascenso en mi trabajo, yo era maestra de apoyo y me subieron a trabajar en el equipo de supervisión. Para muchos era como, wow, ¿a poco tú, si tienes tan poca experiencia, si solo tienes una maestría, no tienes doctorado como otros directores, ¿a poco tú vas a asesorar a tantos directores? Y fue una decisión que lo puse en oración. Yo decía, Señor, si esto es tuyo, adelante. Y si no lo es, mira, mejor quítalo de mi vida porque yo no sé tomar las decisiones.
Y muchos me decían, no vamos a poder. ¿A poco con 4 años de experiencia vas a asesorar a una directora con 20 años? Vas a asesorar, tú tienes una maestría, pero unas directoras van a tener doctorado. ¿Y a poco tú vas a poder y vas a hacerlo? Y yo decía, pues tal vez yo no, pero el Señor me va a ayudar. Y, y sí, así lo fue durante este tiempo. Ahora la relación que tengo con los directores es muy buena, ya ellos me buscan, me dicen, hey, ¿qué podemos hacer aquí? O necesito de tu ayuda, de tu asesoría. Y todo ha sido gracias a Dios. Todos los logros, todas mis alegrías, todas las tristezas han sido de Dios porque estoy viviendo ahora el plan que Dios tiene para mi vida. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y yo sé que durante esta pandemia tú has de haber perdido algún familiar. Y yo sé que las pérdidas duelen. Yo sé Esto que es lo que encontré. el vivir un duelo, yo sé todo lo que implica. Y en este momento yo te pido que tú entregues al Señor todo ese duelo, todas esas cargas, todo eso que está lastimando tu corazón, que tú lo entregues. Solamente el Señor sabe cuál es el propósito de todo esto y tal vez quiere fortalecerte y tal vez quiere que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Así que entrégale al Señor si en este momento tú tienes depresión, sientes soledad, tienes ganas de llorar, llora, llora, desahógate, pero después te vas a levantar, porque así como el Señor me pudo levantar, también lo hará contigo. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, aún por lo que sigue haciendo, y estoy segura que así como impactó mi vida el Señor, también lo hará contigo. Pues bueno, me dio mucho gusto compartirles mi testimonio y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.